nuevo programa de las provincias también existen. Tuvimos elecciones, el país, digo el país, porque si bien fueron elecciones para la ciudad de Buenos Aires legislativa, todo el país estuvo pendiente del resultado de estas elecciones, porque sabíamos y decíamos en programas anteriores y ratificamos que lo que ocurre en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, va a tener impacto en todo el país. Es decir, que haber visto que el PRO pasó de actor de primera línea a pasar actor de reparto, tiene influencia en todo el país. Y también la performance de La Libertad Avanza, que llegó de sorpresa, como decía Jorge Leotti en la elección del domingo, que la elección iba a tener seguramente una sorpresa. Y la sorpresa para mí fue que lo que se pensaba a raíz de los, digamos, de las consultas telefónicas que se hacen y de las conversaciones con distintos actores de la política, que iba a ganar el candidato del justicialismo, que con mucha razón evitó tener un contacto directo con Cristina o con Kicillof y trató de mantener la ciudad de Buenos Aires dentro de un espacio especial. Lo que no hizo La Libertad Avanza, que trató en todo momento de que Adorni fuera digamos, la expresión clara de la política económica del país. Eso es muy importante resaltar. La elección de la ciudad de Buenos Aires marcó algo que seguramente se venía demostrando en elecciones provinciales: la falta de interés del electorado de participar de elecciones parciales como son de legisladores. Las únicas elecciones de gobernador son las de Corrientes y Santiago del Estero. Ahí esperamos que no exista, digamos, la falta de interés por la ciudadanía de participar en esto, que en definitiva la gente lo veía como un duelo entre Milei y Macri, o Macri y Milei, y entonces se produce una extensión en la ciudad de Buenos Aires del 46,8%. El total de padrón es de 3.088.000, votaron 1.643.215, es decir, que el 53,2% del padrón fue a votar. Es decir, que está cansada la gente de peleas inconducentes, que se buscan propuestas, elegir entre una propuesta y otra. ¿Qué ofrecía Adorni para la ciudad de Buenos Aires? Y nadie lo sabe, porque lo único que destacaba era el plan económico de Milei, la baja de la inflación, y algo notable: Adorni fue un factor importante en el tema de libras, de las monedas, que hubo un problema con la intervención del presidente. ¿Por qué? Porque Adorni autorizaba el ingreso a la Casa de Gobierno junto con Karina Milei, de los que prácticamente desarrollaron el tema de la libra. Pero parece que el electorado no le dio importancia a las posibilidades de una intervención non santa de Milei en este tema de la moneda especial. Y entonces tuvimos que ver que cuando se decidió la interpelación a los que intervinieron en este tema, consiguió Milei que el justicialismo no aprobara, y vemos ahí la razón de lo que ocurrió después, de que no aprobara la interpelación ni a Adorni ni a Karina. Que vaya el ministro y demás, sí, pero quienes debieron haber sido interpelados fueron Karina y Adorni. Pero el presidente logró que con el kirchnerismo que no se los incluyera. Y ahí tenemos una pata de lo que ocurrió en el Senado con el tema de ficha limpia. Pero no sé qué pasó. La ciudadanía no le dio importancia al tema ni de ficha limpia ni del tema de libra. Entonces vemos de que la ciudadanía se está acostumbrando, o ya viene acostumbrada hace tiempo, de cerrar los ojos cuando va a votar si hay alguna posibilidad de que existan, digamos, hechos consumados de defraudación al Estado o digamos, de coimas y demás. Eso es negativo para la ciudadanía y para el país.
Pero bien, vamos a una cuestión que es interesante destacar. Cuando el día domingo, después de empezar a notar todos las falsas intervenciones en el sistema de redes, en los cuales se acusaba, entre otras cosas, a Macri de que resolvió levantar la candidatura de los Penato y votar a Adorni, lo que era totalmente falso. Se usó inteligencia artificial desde la Casa de Gobierno. Eso está prácticamente demostrado, que desde la oficina de Caputo, de Santiago Caputo, se manejó el sistema de redes del Gordo Dan y de otros para desacreditar no solamente al candidato, a Lo Penato, candidata a legisladora de Buenos Aires, sino a Mauricio Macri. Había un interés especial por parte del gobierno, y lo dijo el presidente cuando terminó el recuento de votos y se estaba dirigiendo de regreso a su casa. Dijo, se refirió más a la derrota de PRO que al justicialismo. Es decir, que Milei equivocó, en criterio de muchos, equivocó quién era su enemigo. No habló del peronismo, sino estaba concentrado en que el PRO desapareciera de escena. Es decir, toda una campaña falsa de rumores falsos. Yo al domingo a las 10 de la mañana, 10:58, tuve un intercambio de mensajes con Jorge Liotti, el periodista del diario La Nación, Jorge Liotti, que es correntino. Y le decía yo lo siguiente: siento pena que el PRO se desinfla y no competirá hoy con la Libertad Avanza ni el Partido Justicialista. Esto decía yo a las 10:58, sin conocer los resultados, pero a la vista de todo lo que iba pasando durante la última semana y la quincena, era evidente. Una buena elección de Adorni reforzará a Milei en todo el país. Lo decíamos en programas anteriores. ¿Cuántos somos, digo yo a Jorge Liotti, cuántos somos los que creemos que la institucionalidad es imprescindible, que se da la libertad de prensa con más fuerza de Milei? Sin libertad de prensa no existen las otras libertades. Bien, lamentablemente los hechos del domingo me dieron la razón en cuanto a la posición que iba a tener PRO. Ahora, tenemos acá una interesante estadística, digamos, de los resultados. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los porcentajes obtenidos por cada candidato, no solamente teniendo en cuenta el porcentaje de los votantes, sino el porcentaje del padrón, vamos a encontrar diferencias muy importantes que vuelven a demostrarnos la falta de interés que provocó en un electorado que podemos decir apto para distinguir una cosa de otra. No se interesó para establecer un camino para la institucionalidad y para el desarrollo económico. Las dos cosas pueden estar juntas, pero el gobierno de la Libertad Avanza parece que no le interesa esta situación. Esto vamos a conversarlo desde luego con Caíto Leconte, una expresión del Partido Liberal en Corrientes. Por ejemplo, Adorni tuvo el 30.14% de los votos emitidos, pero si tomamos en cuenta el padrón, tiene solamente el 15.7%. Santoro tiene el 27.36%, tomando en cuenta los votos emitidos, pero solamente el 14.3%. Es decir, que Adorni representa en estos momentos el 15.7% de todo el padrón. Ahora, ¿eso lo habilita para poner y determinar normas de conducta? Yo creo que no. Tampoco lo puede hacer Santoro, que tomando en cuenta la diferencia del padrón, tiene el 14.3%. Los Penato, por ejemplo, tiene 8.34% de la elección, si tomamos en cuenta el padrón, y 15.93% en cuenta del porcentaje de los votos emitidos. Ahora también, sigamos con esto, Larreta
tuvo el 8,801 de los votos tomando en cuenta los emitidos y del padrón el 433. Es lamentable que los votantes de la ciudad de Buenos Aires no hayan querido intervenir en esta elección, porque siempre, aun cuando se discutía quién era más fuerte, si Macri o Milei, que no interviniera para definir el rumbo de la política argentina, porque reitero, lo que ocurrió en Buenos Aires seguramente se va a trasladar a provincia de Buenos Aires en septiembre y al resto del país, incluso a Corrientes. También va a tener influencia esto. Pro era un actor de primera línea en la política argentina. Hoy pasó a ser un actor de reparto, si tomamos en cuenta lo que se habla de, digamos, en el ambiente cultural o de teatro. Los anuncios que hizo el presidente a través de Adorni, de bajar que iba a bajar el costo de los celulares, que digamos que iba a dar normas para los dólares debajo del colchón, es decir, para quienes tenían dólares guardados, tomados, declarados o no declarados. Entonces, todo eso se largó como avisos de campaña antes de la elección, y sin embargo era solamente humo para ese momento y no sabemos qué va a pasar en los días sucesivos. Bien, vamos entonces a entrevistarnos con Caíto Leconte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con Caíto Leconte. Caíto Leconte es la nueva generación del liberalismo en Corrientes. En el diario La Nación sale una reflexión sobre el liberalismo que la vamos a leer. El liberalismo está totalmente identificado con la democracia y dentro de ella es quien más ha empujado las transformaciones a ese ideal quizás imposible de una sociedad absolutamente justa, los derechos humanos, la igualdad de género. Todas esas conquistas de la democracia tienen un origen en el pensamiento liberal. Caíto Leconte representa esa ideología. Bien, Caíto, ¿cómo ves el panorama político de Corrientes? ¿Cuál es tu posición en este momento? Seguís siendo afiliado al Partido Liberal, pero no con funciones directivas. Así es. Bueno, ¿qué tal, Toto? Buen día, buenas noches a todos. Sigo afiliado al Partido Liberal como hace 36, 37 años. No tengo funciones, yo he renunciado a mis cargos partidarios. Mi planteo fue el Partido Liberal, el más antiguo del país, con una gran raíz en Corrientes, tendría que tener una actitud, a mi entender, más aguerrida y de ir a plantear una agenda liberal para Corrientes, hecho que no se da desde el año 97, o sea, 28 años ya, y entiendo que el partido no va a salir a plantear esa alternativa, va a buscar una alianza nuevamente, acompañando proyectos que en algunos casos durante todos estos años no han tenido nada que ver con el liberalismo. Esa es mi prédica hace muchos años en el partido. Entonces tomé la decisión de alejarme de mis cargos
porque mi objetivo es plantear una agenda liberal, libertaria para Corrientes. Creo que ya lo hemos conversado en su momento, y en esa tarea me encuentra, ¿no?, en este momento de un año electoral donde se eligen, casi, salvo senador nacional, se eligen todas las autoridades y cargos en Corrientes, y yo como dirigente que defiende de toda una vida las ideas de la libertad, sí, creo que tenemos que plantear esa agenda liberal libertaria para Corrientes, más allá de los resultados, porque nosotros consideramos que son las ideas, a nuestro entender, mejores para Corrientes. Entonces no podemos dejar de planteárselas al electorado, que tengan esa opción. El resultado es para mí circunstancial, ¿no? Sí. Porque uno no está detrás solamente de cargos o de cargos, no está, sino está detrás de que estas ideas puedan primero ser conocidas, y para eso hay que plantear la agenda, para poder salir y explicárselas al electorado, que en definitiva es el que decide. Si no lo hacemos, estamos condenados como partido a desaparecer, ¿no? Sí, yo tengo acá algunos datos sobre las elecciones que se hicieron el domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. El padrón, es decir, los que estaban en condiciones de participar, es de 3.088.000. ¿Cuántos estuvieron? 1.643.000. Solamente el 53,2% de los votos. Hubo una abstención del 46%. Yo creo que en este caíto, en este resultado influye mucho que la gente se sintió sin propuestas y parecía que había que definir un enfrentamiento entre Milei con Macri o de Macri con Milei, y que la gente está cansada de escuchar y escuchar maravillas de cosas que no existen o que no existirán, y que, digamos, no encuentra propuestas. Por ejemplo, acá en Corrientes estamos teniendo varios precandidatos a gobernador, pero no hemos escuchado, al menos yo, una sola propuesta de decir, esto vamos a hacer si ganamos la elección. Y coincido con vos en que los partidos deben proclamar sus ideas y, digamos, y tener sus candidatos. Y si se pierde, se pierde. Claro. No es una vergüenza perder dentro de la democracia. Como ejemplo, nosotros planteamos estas ideas cuando las ideas liberales en un tiempo eran bien recibidas por la comunidad. Después llegó un periodo donde las ideas de la libertad han sido puestas a un costado por la ciudadanía, quizás porque nosotros no hemos sabido comunicarlas, pero también planteábamos y buscábamos esas ideas. Y luego de muchos años, hoy esas ideas están nuevamente liderando la intención y la elección de la gente. Entonces yo creo que antes que hablar de candidaturas, que entiendo hay muchos candidatos, a mí me han preguntado si soy candidato y he respondido, yo antes de plantear una candidatura quiero plantear mis propuestas. Y el día 4 de mayo, yo lo vengo haciendo en mis redes sociales, planteando cuál es mi ideario liberal. Lógicamente es un ideario, es una hoja de ruta, una agenda. Algunos me dicen, eso es imposible de cumplimiento. Esto es lo que yo planteo, y iremos viendo si puedo cumplir el 5%, el 100%, no lo sé, pero hay que plantearlo. Y el 4 de mayo publiqué en el diario Litoral de la ciudad de Corrientes, de la provincia, mi agenda liberal, libertaria para Corrientes, donde están los puntos, en un resumen que yo considero que tenemos que es la columna vertebral de las ideas que yo quiero plantearle a la ciudadanía. Después vendrán las candidaturas. Lo importante es saber si hay un grupo de personas que está dispuesta a garantizar que estas ideas se cumplan y empujar esa propuesta, y después queda a criterio de la gente, y la gente es la que decide si abraza o no estas ideas, pero ahora, hay que plantearlas. Vos hablas de liberal libertario. Sí. ¿Eso significa un acercamiento con las ideas de Milei? No, yo estoy totalmente embanderado con las ideas de Milei. Las ideas de Milei son las ideas que yo he venido transmitiendo durante todos estos años, tanto que el actual presidente ha estado en Corrientes a través del Club de la Libertad disertando sobre estas ideas que yo comparto en su totalidad, comparto su proyecto de gobierno a nivel nacional, y me gustaría que ese proyecto a nivel nacional se pueda trasladar a Corrientes para aplicar estas ideas también
en nuestra provincia. Entiendo, estoy convencido que son las ideas que nos pueden sacar adelante y dejar esta situación que nos tiene siempre como una de las provincias con los peores índices, entre ellos el índice de pobreza, que estamos arriba del 50% en Corrientes. Entonces, yo no tengo empacho en plantear estas ideas, recibir las críticas, porque lo hago justamente para el debate, para el disenso, no lo hago como una verdad absoluta, ¿no? Estas son las mías y lo pongo a consideración de la gente y de otros dirigentes que me puedan dar otro punto de vista y lo podamos debatir. En eso se encuentra lo que vos leías recién de lo que es el liberalismo, el disenso, la tolerancia, el escuchar al otro, el debatir ideas. Yo creo que ese es el camino y en eso me van a encontrar. Algunos dicen que la muerte me encuentre confesado. Yo digo que la muerte me encuentre difundiendo estas ideas porque son las que yo creo, en las que estoy convencido y ojalá sea así, que no sé cuál va a ser el resultado, no sé cuál va a ser mi futuro político, pero me gustaría que estas ideas puedan estar garantizadas y si yo puedo ser el garante de que se cumplan, en cualquier espacio, pero que se cumplan estas ideas, porque ese es mi objetivo. Ahora, yo defino que hay dos Milei. Un Milei con su política sobre la economía, que es exitosa y que muchos del país acompañan, bueno, una mayoría. Ahora, también está el otro Milei, que no se maneja dentro de lo que entendemos el republicanismo, respetar las instituciones. Respetar, habla mucho de la libertad. Ahora, la libertad de prensa está en una posición bastante difícil en este momento, donde hay una persecución al diario La Nación, sobre todo algunos periodistas del diario, que lo único que hacen es informar lo que pasa o lo que deja de pasar, tomando posiciones, sí, pero eso no significa, los exabruptos que hace Milei, ¿no? Yo disiento ahí contigo, Toto, con todo respeto, por supuesto, porque es siempre un gusto poder conversar con vos y escucharte y aprender. Pero en ese caso yo disiento, yo creo que el presidente es un hombre republicano, porque ha respetado las instituciones, se ha manejado con respeto a la Constitución, ha enviado los proyectos que tenía planteado como decretos de necesidad de urgencia, ha puesto a consideración del Congreso, le han vetado muchos artículos de los proyectos que él tenía, ha sacado parcialmente las reformas que quiere, ha logrado con mucho esfuerzo lograr consensos teniendo minoría en ambas cámaras, ha logrado algunos consensos que le han permitido pequeñas reformas. Él dice que todavía le faltan más de 7.000 desregulaciones en el país, pero él ha planteado siempre dentro de las instituciones su punto de vista. Ha planteado cuestiones en la justicia también que han sido rechazadas por el Congreso y él ha respetado. O sea, ahí yo disiento, las formas pueden ser diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero el respeto institucional existe. Y con respecto a la prensa, yo no veo a nadie que no pueda decir su verdad. Yo veo que todos se pueden expresar con libertad, y lo único que hace el presidente es contestar, pero contesta a través de un tuit, contesta a través de otros medios de prensa o de redes, pero no con el peso del Estado. En otras épocas, del kirchnerismo, por ejemplo, nosotros veíamos que algunos no podían, eran puestos en evidencia, personas que tenían una opinión diferente y eran puestos en evidencia con nombre, apellido y número de documento en los medios, en ese caso por la expresidente de la Nación. Y acá lo que hace el presidente es simplemente contestar a un periodista que opina diferente, le contesta, sin que haya detrás de eso una presión del Estado, una persecución, como dicen algunos. Él contesta a través de un tuit y genera, sí, quizás mayor audiencia o mayor discusión sobre el tema, pero yo creo que todos acá pueden dar su opinión
y no han tenido consecuencias institucionales por eso. O sea, por eso diciendo, yo entiendo quizás las formas, vos me podés decir, yo no estoy de acuerdo, está bien, pero en general en la Argentina todos pueden opinar y decir lo que piensan, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta cuando Milei habla y dice que la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Eso significa un ataque directo, eso es textual, es un ataque directo para mí a la libertad de prensa. Ahora, eso despierta el odio de algunos fanáticos que pueden empezar a tener actitudes hostiles en el hecho a los periodistas. Hay el caso de un periodista peronista que fue agredido en la calle. Entonces, cuando hay que cuidar el vocabulario, hay que evitar que se esté llamando a la acción. Yo por supuesto estoy en contra de la violencia. También hay liberales que han sido agredidos en la calle, como Mariano Pérez hace unos meses, y en las marchas universitarias también fueron agredidos periodistas liberales, si lo podemos llamar. O sea, lógicamente yo no estoy de acuerdo con ninguna violencia de ningún lado. Por supuesto. Yo creo claramente en la tolerancia, firmemente, fielmente en eso, en la posibilidad de debatir ideas. Creo que estamos aprendiendo eso. Ahora en la ciudad de Buenos Aires hubieron 17 candidatos a 17 listas, o sea, eso habla de una pluralidad, de la posibilidad de expresar sus ideas, de que cada uno pueda plantear su proyecto de gobierno, y después la gente, lo que sí preocupa es eso que decías vos, el porcentaje de gente, el escaso porcentaje que se viene viendo en todas las provincias, no es solamente ahora de Buenos Aires, cada vez es menor. La última vez en Corrientes creo que el 64% de las personas fueron a votar, ahora en Buenos Aires me decía el 53%, a eso hay que agregarle los votos en blanco. Entonces la participación, el desdén de la gente ya con la clase política es evidente, y es un llamado de atención a la dirigencia política para que replanteemos la manera de llevar adelante las soluciones y dejar de lado las discusiones que no tienen ningún tipo de sentido y abocarnos a la solución de los problemas. Hablamos de 50% de la gente en Corrientes bajo la línea de pobreza. Bueno, esas son las cuestiones que tendríamos que abocarnos y preocuparnos la dirigencia, y no si yo soy mejor candidato que otro u otro es mejor candidato que yo, o si yo merezco o no, porque eso definitivamente no le interesa a la gente, termina siendo pelea de un sector, y la gente busca en la política la solución a los problemas cotidianos que le aquejan, y ahí tenemos que abocarnos. Por eso mi idea fue, publico primero un proyecto, unas ideas, la pongo a consideración con humildad, porque están para el disenso, no están para instalarse como verdad, sino como parte de un disenso y un aporte a Corrientes, digamos, desde mi punto de vista, y que ojalá todos aporten su punto de vista y después discutamos quiénes son los que pueden ser candidatos a llevar estas ideas a la práctica, digamos. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar porque si no la gente se va a volver más apática con la política y con la responsabilidad que tiene, que es todos los veces la posibilidad de ir a votar para establecer un rumbo de provincia, de país, de su propia localidad, ¿no? Sí, ahora el presidente del Partido Liberal, Ardoy, sí, ha manifestado que va a integrar el grupo que comanda el gobernador Valdés. Sí. Así que ahora eso dijo que va a ser ratificado o no por la convención. Ahora, ¿cómo será la solución? Sí, mira, el Partido Liberal en su momento resolvió ir en esa alianza de gobierno, pero a mi entender es una alianza electoral. Participó de la alianza y después no tiene ningún tipo de el Partido Liberal ningún tipo de participación en el gobierno provincial. Puede tener algún funcionario, alguna designación, algún acompañamiento de los legisladores al gobierno, pero ¿en qué política de Estado el Partido Liberal ha participado en esa acción de gobierno? Eso no existe. Resuelve y dirige los destinos de la provincia el Partido Radical. Lo otro que hay es una alianza de gobierno, no, es una alianza electoral para llegar al gobierno, pero la alianza de gobierno, el Partido Liberal nunca le han consultado
si tenían que crear o no una empresa estatal como Telco, nunca le han consultado si había o no que privatizar una empresa estatal, si había que bajar un impuesto, si había que hacer una ruta. Eso decide un solo partido o un solo grupo de dirigentes, el Partido Liberal. En eso y hay que ser honesto y decirlo con toda claridad. No tenemos ningún tipo de participación, no tiene el partido. Yo estoy fuera de los cargos partidarios, pero no puede decir el partido integramos una alianza de gobierno. Han integrado una alianza electoral de gobierno. Yo no he visto una propuesta del Partido Liberal que haya sido o que se haya llevado a la práctica. ¿Y la designación de esta ministra últimamente qué significa? Yo como liberal, cuando dejaron sin efecto 2 cargos políticos, otros partidos dejaron esos cargos, yo como liberal hubiera preferido que los cierren a esos ministerios para achicar el Estado, bajar impuestos y darle a la gente la posibilidad de mantener el dinero en sus bolsillos y no tener que pagar para mantener un ministerio. Ministerio que se ha cerrado en la nación, que en algún momento podrías decir tiene conexión porque los proyectos de Corrientes se elevaban al Ministerio de Ciencia Nacional y a partir de ahí había una conexión y una posibilidad de llevar adelante prácticas, proyectos que tienen que ver con la tecnología, con la informática. Hoy se ha cerrado el Ministerio Nacional. ¿Por qué no aprovechar para cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando el gobierno ha creado una empresa de tecnología? Entonces tenemos una empresa de tecnología, tenemos un Ministerio de Tecnología, tenemos subsecretarios, tenemos directores, cada vez tenemos... Al decir tenemos, no hablas del Partido Liberal. No, me refiero al gobierno, sí. Me refiero a los correntinos. O sea, cada vez tenemos una carga mayor de impuestos, de tributos para mantener un Estado que cada vez es más grande. En la Argentina, en el año 44, y era histórico esto en años anteriores, había 8 ministerios. Había una subsecretaría por ministerio, o sea, 8 subsecretarías y 50 direcciones. Ese era el Estado en la Argentina en el año 44. Y en el año 2019, en el Estado argentino había 21 ministerios, 600 direcciones, 204 secretarías, 400 subsecretarías, y habíamos llevado el gasto público, que estaba alto ya en el año 2000, en el 83 estaba en el 20%, lo llevamos al 46% del producto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a bajar el gasto político y de última ese ahorro volcarlo a la gente, no al mantener una estructura estatal elefantiásica, sino que los recursos que todos aportamos como ciudadanos vayan a mejorar nuestros caminos, nuestra salud, la seguridad, ahí, y no en el gasto político de tener un ministerio más, de tener un funcionario más. Yo soy crítico del crecimiento del Estado en estructura. Sí creo que tiene que participar en darle soluciones a la gente. Ese es cuántos créditos, voy metiéndome en otro tema, cuántos créditos en vivienda o para emprendimiento da el Banco de Corrientes, que ha tenido un superávit. Presentan el Banco de Corrientes con un gran superávit en el 2024 como un éxito, porque por una buena administración, y cuánto de ese superávit se ha volcado a la gente de Corrientes. Si es el Banco de Corrientes, ¿cómo no pueden los correntinos acceder a un crédito? Es muy difícil llegar a acceder a un leasing a través del Banco de Corrientes. Muchas veces este Estado, en todos los niveles, lo que hace es al particular hacerle desistir de proyectos, hacerle perder la esperanza en llevar adelante un proyecto productivo, porque más que un socio, el Estado termina siendo una traba. Y si no es una traba, es un socio caro, que te pone burocracia, que te pone impuestos, y que lo que hace es, en vez de ayudarte a llevar adelante un desarrollo en beneficio de tus hijos, de tu familia, de tu comunidad, termina siendo una tranquera cerrada que no te permite desarrollar. Entonces mi crítica es no a la persona que ha sido nombrada, por supuesto, en el ministerio, sino a la política de Estado de creación de estructuras burocráticas en el Estado, cuando lo que tenemos es que tener menos Estado, porque a menos Estado hay más libertad y más desarrollo, y menos impuestos tiene que pagar la gente. Bueno, esa es un poco mi respuesta. Bien, Caito.
hemos escuchado tus propuestas. Ahora una última pregunta. Sí. El hecho de que el Eli haya salido también de la coalición, ¿es porque está dentro de las ideas que vos estás sosteniendo o no? Yo no he tenido conversaciones todavía Con Eli, con Eli, no el he Encuentro tenido. Liberal. No, sé que en estos próximos días voy a tener conversaciones con todos los sectores, pero sé que Eli ha votado en el año 2007, ha votado, por ejemplo, una ley que prohíbe la privatización de DPEC. Y yo soy un ferviente impulsor de la privatización de la DPEC. Y Eli hoy dice que hay que disminuir el Estado y hace 2 años ha creado una empresa estatal como Telco. O sea, yo tengo intenciones de reunirme con ellos para ver cuál es la agenda. Es una agenda liberal como yo pretendo, como yo lo he planteado y escrito, y él lo ha dejado plasmado para poder ser criticado, o es ese liberalismo que todavía no tiene claro cuál es el rumbo que tiene que tener la provincia. Creo que esta actitud de alejarse es porque han recapacitado y un partido que tiene el nombre de liberal o las siglas de liberalismo ha recapacitado y entiende que este es el camino, porque el presidente Milei ha despertado a muchos que tenían por ahí las ideas dormidas o confundidas y ha despertado. Entonces yo, que soy un impulsor de estas ideas, que hemos creado una fundación con un grupo de amigos para difundir las ideas, para que más cantidad de gente abrace estas ideas, yo veo con beneplácito que empiecen a plantear y analizar esto, como mucha gente en la sociedad que habla de bajar impuestos, de reducir el tamaño del Estado. Así que yo veo con beneplácito que... Yo creo que en síntesis todos coincidimos en los objetivos. Ahora, donde tal vez estemos en distintas posiciones, es el camino para llegar a esos objetivos. Pero bien, así es. Este programa está abierto a todas las ideas. Así es, doy fe. Agradecemos que una vez más estés con nosotros. Al contrario, el gusto es mío, Toto, siempre poder estar contigo, porque tus años de experiencia, tu rol como hombre de Estado y preocupado por las cosas de Corrientes, a las nuevas generaciones nos suma y nos permite tener una visión más amplia de lo que tenemos que hacer por Corrientes. La nueva dirigencia está en deuda con Corrientes y por ahí con el ejemplo de los mayores podemos revertir eso y que las soluciones lleguen a la gente lo antes posible. Así que yo soy el agradecido a Toto. Bien, Caíto es hijo de Ricardo Guillermo Leconte, que ha sido gobernador de Corrientes y un ejemplo de cómo se debe gobernar. Muchas gracias. Gracias a vos, Toto, un placer. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con la señora Beatriz Kunin, presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes. Tengo que destacar que hay una preocupación grande, importante, por parte del gobierno de la provincia de desarrollar el tema de la cultura. Incluso se han previsto algunos edificios para distintos museos y demás, que es una acción que se desarrolla desde el gobierno por intermedio del Instituto de Cultura y por medio de la presidenta Beatriz Kunin. Tenemos una amistad con Beatriz Kunin y le preguntamos. Buen día, Beatriz, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con usted, doctor. Bien. Nosotros estamos viendo que hay un desarrollo importante
de la cultura en Corrientes, tal vez algo inédito hasta el momento. ¿Qué nos podés decir sobre este tema? Sí, que es una política del gobierno del doctor Gustavo Valdés, una inversión importante en el área de cultura, tal como usted lo ha dicho, tanto en el desarrollo de las acciones en sí mismas como de lo edilicio. En ese sentido, en este momento se están construyendo y terminando 3 grandes obras en la capital. Una, el Museo de Arte Contemporáneo, en la esquina de San Juan y 9 de Julio. ¿Dónde estaba el banco? Donde estaba el banco, exactamente, que es una obra que está muy avanzada y que calculamos que en agosto va a tener su preinauguración, al menos en toda la parte edilicia. Eso, la obra civil está muy avanzada, y al mismo tiempo se está trabajando en la curaduría de las obras que van a estar allí dentro. Parte de las obras son del acervo del Museo Juan Ramón Vidal, que tiene más de 700 obras en sus depósitos, y muchas son de arte contemporáneo que se trasladarán a este edificio nuevo, y parte de una donación de la Asociación de Amigos de Ñandemac. Bien. Y luego está la obra, doctor, la obra en la unidad, que en el Panóptico habrá un museo también, donde era la cárcel, y el Museo Guaranítico en la calle Pellegrini, casi Entre Ríos, frente al Parque Cambacuá, museo que también está en construcción. Ahora hubo unos trabajos importantes en nuestro teatro Juan de Vera. ¿Eso forma parte del Instituto de Cultura o tiene un manejo de Sí. El Teatro Vera depende del Instituto de Cultura. Tiene una dirección, pero depende del Instituto de Cultura. Se estima que el 8 de julio haremos la velada de gala para inaugurar ya el Teatro Vera. Bueno, eso es importante, porque el teatro ha sido depositario de tantas inquietudes de todo tipo, y que ahora esté remodelado y se dice que hay unas obras muy importantes. Todavía no tenemos acceso al interior del teatro, pero confiamos en que sea algo realmente trascendente, sobre todo por la fecha en que se inaugura, el 9 de julio. Sí, para que sea la velada de gala. Hicimos hace unos meses una presentación a la prensa de cómo eran las obras. Se permitió acceder hasta un determinado punto por un tema de seguridad de obra, y se presentaron planos. Sí, el teatro está totalmente remozado. En 20 años que transcurrieron desde su puesta en valor en el 2005, hay que hacer muchas actualizaciones edilicias, y sobre todo en todo lo que compete al área de la tecnología. Todo lo que se usaba hace 20 años hoy ha cambiado mucho. Así que lo que es sonido, iluminación, todas esas áreas realmente van a ser todo nuevo y de una generación nueva. Bien, ahora también hay la parte folclórica, los conjuntos folclóricos están siendo muy promovidos, ¿no? Que no sé si... Sí, porque hay 2 orquestas que dependen del área de artes escénicas que dirige Eduardo Sívori, que son la Orquesta Folclórica y la Orquesta Sinfónica. Ambas orquestas están trabajando mucho, tanto en la capital como en el interior de la provincia. En este momento estamos con un plan muy lindo, muy agradable, que estamos recorriendo los diferentes iglesias y templos, haciendo conciertos en esos lugares. Hace 2 semanas tuvimos un concierto hermosísimo realmente por parte de la Orquesta Sinfónica en el templo evangélico que se encuentra en Avenida Poncho Verde. Sí. Que tienen una locación hermosa con un escenario fantástico, una muy buena acústica, y ahí tuvimos una actuación de la orquesta en la que estuvo llenísimo. Y así como estamos
transcurriendo en diferentes, llevando las orquestas a diferentes iglesias y templos. ¿En la Sociedad Israelita Sholem Aleichem también? Tiene ya una fecha, sí, que no la recuerdo en este momento, pero tiene. Es la primera vez que las orquestas actúan en un templo evangélico, porque eso sucedió ya en varias iglesias, pero no en un templo. Así que realmente fue muy lindo y muy emotivo. Bien, ahora, nosotros pensamos para adelante, ¿qué nos queda por hacer en el campo de la cultura? Mucho, por supuesto, pero como decir, esto le dejamos al gobierno que viene y queremos que sigan con esto. ¿Cómo pensás el desarrollo de eso? Yo creo que cultura es un área en la que hay un camino trazado y que hay que continuarlo, que las acciones que se vienen haciendo desde gestiones anteriores han sido muy buenas y que cada uno de los funcionarios que asumimos una determinada función que no es administrativa, porque no podemos cambiar eso en tesorería o en contable o en seguridad, pero sí en el área de cultura o en el área de turismo, cada uno tiene su propia impronta, que podemos acrecentar algunas de las acciones o innovar en algunas y otras hay que continuarlas. Así que creo que quien suceda en el gobierno tiene que tratar de continuar los trabajos que se han hecho, que ya han llevado mucho tiempo instalarse también. Por ejemplo, la Feria de Arte que inauguramos el 22 de mayo es la 7ª edición. Cada año es más grande. Cada año tenemos más ofertas de artistas, de galerías, de colectivos de artistas que quieren presentarse. Este año hubo que hacer una selección muy estricta porque vamos a tener puestos más de 250 artistas que exhiban sus obras, pero se presentaron 100 más que los que se eligieron. O sea que esto es una fecha nacional ya de ferias. Ahora, en el actual la Galería Colón, ¿está previsto para estos días una apertura de homenaje? El día 22 de mayo, la feria va a estar abierta desde el 22 hasta el 25 de mayo, desde las 14 y hasta las 21. La inauguración oficial se va a hacer el día 22 a las 19 horas para que pueda concurrir mucha gente que en horarios de la tarde trabaja y que pueda conocer, ver cómo está remozado y disfrutar, por supuesto, de una feria. Pero más allá del cine mismo y hoy Galerías Colón, tenemos 10 locaciones más para poder albergar toda la oferta que tuvimos de artistas. Ahora, yo he notado que hay un apoyo del gobierno a través del instituto de apoyar a todas las expresiones culturales que se están dando en la provincia, tanto sean de música como de pintura y demás. ¿Cómo estamos en eso? También de danzas, de artesanía, de artistas plásticos, de músicos. Estamos trabajando en eso y mucho. De hecho, comenzamos este fin de semana pasado con una escuela de artes y oficios en la capital y en varias localidades del interior, que de alguna manera intenta apoyar a quienes están haciendo perfeccionar, a quienes están haciendo alguno de los géneros que le competen, digamos, al área de cultura, pero también de iniciar con aquellos oficios que de alguna manera ya hay muy pocos que lo continúan, que en general son de transmisión familiar. Sí. En ese caso estamos llevando profesores de algunas de esas ramas a distintas localidades como para generar de nuevo el interés de hacerlo. Talleres de soguería, de cuchillería, de talabartería, pero también hay talleres de artesanía en mimbre, en crochet, tejidos, telares, también en varias ramas de la danza. O sea, estamos tratando de hacer una gestión muy federal en ese sentido, porque muchas cosas nos arrimamos a las localidades del interior. Tenemos más de 70 municipios y otras estamos haciéndolo desde una localidad, transmitiendo a otras donde se reúnen y lo pueden ver por las redes, que por suerte hoy tenemos ese medio.
que nos facilita llegar a muchos lugares. Ahora está previsto un homenaje a José Ramírez, que fue uno de los directores Eso no va a ser durante la Feria de Arte, sino va a ser después en el teatro. Sí. Ahora, el carnaval es... El homenaje, perdón Doc, el homenaje que se va a realizar ahora durante la Feria de Arte van a ser 2 en el Palacio, en el Senado de la provincia, uno a Lucho Olivera, el caricaturista tan importante que dio Corrientes y que vivió casi toda su vida en Buenos Aires, y otra al artista plástico Luis Liarens, 2 correntinos fallecidos, pero figuras muy importantes dentro del arte. Sí. Ahora, Teresa Parodi dijo en su momento que iba a aparecer otra vez en Corrientes y después suspendió, digamos, Tuvo un problema físico, creo, si mal no recuerdo, se fracturó la muñeca. Su actuación era el 17. Sí. O sea, que creo que la postergaron simplemente. El carnaval también es una demostración de cultura, sin duda, ¿no? Por supuesto, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. El carnaval no está dentro de mi área, está dentro del área de turismo, pero trabajamos mancomunadamente con la ministra Alejandra Elisiri en eso, porque van de la mano en muchísimos casos, cultura y turismo. El turismo nos trae un público que quiere conocer la cultura de una provincia, y nosotros desde Cultura tenemos que promover el turismo. Nosotros fuimos a un congreso de SCOL, un Congreso Nacional de Profesionales de Turismo en Neuquén, y llevamos 20 o 25 de los libros esos que hay de carnaval, y que fueron muy apreciados porque había delegaciones de todas las provincias, digamos, dentro del SCOL, del cual participamos, y fue muy importante porque de esa forma hacemos conocer el carnaval y promovemos no solamente el turismo, sino una expresión de la cultura de Corrientes. Es increíble, les llamaba la atención la calidad y la cantidad de vestidos. Todo eso mueve la economía de la ciudad y de la provincia. Por supuesto, ¿no? Y en este momento hay una maravillosa exposición en el Senado de la provincia de los trajes de carnaval de este año. Realmente asombroso. Si pudiéramos, es muy difícil mover eso a otras locaciones. De hecho, el día 30 de mayo tenemos en el Senado de la Nación en Buenos Aires un programa que se llama Corrientes Brilla, al que llevaremos también los representantes, los ganadores, los embajadores del carnaval, los embajadores del chamamé, parte de nuestra gastronomía, parte de los artistas plásticos, de la artesanía, para mostrar en el Senado, en las escalinatas del Senado y adentro tendremos 3 salas para mostrar eso. Muy bien. Sí. Eso es muy importante porque el carnaval es una fuente de desarrollo y de trabajo en la provincia. Hay muchos que critican el carnaval por A, por B, que siempre existen los críticos para todo lo que se hace, ¿no es cierto? Pero indudablemente que yo, como expresidente de la comparsa Copacabana hace tanto tiempo, sin duda que brego siempre por el carnaval, ¿no? Bueno, la Escuela de Artes y Oficios también está dirigida, aparte de eso, de trabajar en talleres de herrería para poder producir espaldares, de zapatería, porque muchísima de la gente que trabaja para el carnaval aprende estos oficios y genera una actividad particular independiente. Claro. Así que, bueno, de hecho los zapatos del carnaval de la comparsa son mucho más lindos que los zapatos que compramos en la zapatería. Sí, así es. Sin duda, porque tienen que ser zapatos especiales, adaptados a andar caminando y bailando durante cuadras, ¿no es cierto? Así es. Bien, bien, Beatriz, te deseamos que continúe el éxito que has tenido dentro del Instituto de Cultura, y desde nuestro programa apoyamos todo lo que sea transmitir directamente actos de cultura que son necesarios. Acá en nuestro programa generalmente abordamos temas políticos, pero también desarrollar la cultura es una política de Estado que tenemos que respetar y esperar que continúe. Muchas gracias por tu presencia. Por favor, gracias a usted por invitarme, siempre es un placer estar. Muchas gracias.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Bien, hemos hecho un análisis de lo ocurrido en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y su repercusión en el país. Tendrá influencia en todo el país. Y en la provincia de Buenos Aires, donde se está hablando de dirigentes de PRO, de hacer una alianza con La Libertad Avanza, seguramente va a ser una alianza individual de fulano y mengano y no una alianza de partidos entre PRO y La Libertad Avanza. Será hasta nuestro próximo programa.